Todos sabemos que la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más sangriento de la historia. Así que aquí les traigo un corto resumen sobre la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial inició en 1939 y finalizó en 1945, fue el conflicto armado entre el eje conformado por la Alemania nazi de Hitler, la Italia fascista de Mussolini y el Japón imperial de Hirohito y los aliados conformados por Inglaterra de Neville Chamberlain al primer año del conflicto y Winston Churchill desde 1940 hasta 1945, Francia Albert Lebrun y la Unión Soviética de Stalin. Después se les uniría a Estados Unidos en 1941. En 1933, el dictador alemán Adolf Hitler llegó al poder y desde entonces militarizó Alemania, anexó Austria e invadió Checoslovaquia. Mientras tanto, Italia invadió y conquistó Albania. El 1 de septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia, provocando así que Inglaterra y Francia le declaren la guerra. Acto seguido invadió Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda. En junio de 1940 cayó París, la capital de Francia, dando así la creación de la Francia de Vichy liderada por Philippe Pétain, quien era una Francia fascista, y la Francia libre, donde tomó el mando el mariscal Charles de Gaulle y ayudaron en la campaña del norte de África. En agosto del mismo bombardearon Londres e inició la guerra de Inglaterra, que se libró más que todo sobre el aire, pero no lograron la rendición de Inglaterra. Alentado por los avances alemanes, el dictador italiano Benito Mussolini envió tropas a invadir Grecia y Egipto, pero fracasó. Esto obligó a Hitler a enviar ayuda para controlar los Balcanes y el norte de África. Estas fuerzas fueron vencidas por los aliados en la batalla de El Alamein, julio de 1942, y huyeron a Italia, donde también fueron derrotados en junio de 1941. Hitler ordenó la invasión a la Unión Soviética, cuya operación sería llamada Operación Barbarossa. Al llegar cerca de Moscú, Hitler tomó una decisión que le costaría la guerra: fue desviar la mitad de sus fuerzas en el frente este hacia Stalingrado para darle un golpe a la moral soviética, pero retrocedieron ante el contraataque soviético y la llegada del invierno ruso. Febrero de 1943. En el Océano Pacífico los japoneses bombardearon Pearl Harbor en diciembre de 1941, provocando el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva japonesa la llevó a conquistar China, el sudeste asiático y casi todas las islas del Pacífico. Pero a partir de la victoria estadounidense en la batalla de Midway, junio de 1942, los japoneses empezaron a perder posiciones. En junio de 1944 los aliados iniciaron una gran contraofensiva en Europa con el desembarco de Normandía, obligando a los alemanes a replegarse hacia su país. En agosto fue liberada París y en febrero de 1945 toda Francia quedó libre de alemanes. Los aliados invadieron Alemania en marzo, pero los soviéticos llegaron primero a Berlín, 25 de abril de 1945. Hitler se suicidó el 30 de abril. El 9 de mayo de 1945 el mariscal alemán Wilhelm Keitel firmó la rendición de su país en Berlín. El 6 y 9 de agosto Estados Unidos arrojó bombas nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, lo que aceleró la rendición del emperador Hirohito el 2 de septiembre de 1945.